Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde Hashem, página 23 del Tratado de Megilá. Seguimos estudiando acerca de las leyes de lectura de la Torah. Dijimos en la Mishnah, Beyom Tov Hamisha, Beyom Kippurim Shisha, Beshabbat Sheva, En Pohatim Mehem, Vem Abal Mosifim Aleh. ¿Qué nos dijo la Mishnah? Que en Yom Tov suben 5 personas, en Yom Kippur suben 6, en Shabbat suben 7, y dice, no puede ser, no puede haber menos que eso, pero en Shabbat, perdón, se puede añadir más personas que suban. Pregunta la Gemara. Magniti Mani, ¿como quién es esta Mishnah? Según la opinión de quién sigue. Lo Rabbi Ishmael, velo Rabbi Akiva. No sigue ni la opinión de Rabbi Ishmael, ni la opinión de Rabbi Akiva. De Tania, como se enseñó en una verita. Beyom Tov Hamisha, Beyom Kippurim Shisha, Beshabbat Shiva. Por ahora todo va bien, igual que hemos dicho en nuestra Mishnah. Vemos y finales. Entonces, no puede ser ni menos ni más. ¿Quién dijo esto? Dibre Rabbi Ishmael. Son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, ¿cómo dice? Beyom Tov Hamisha en Yom Tov 5. Beyom Kippurim Sheva en Yom Kippur 7. Beshabbat Shisha en Shabbat 6. En Pohatim Mehem, Abal Mosifim Ale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos con Rabbi Ishmael, el problema es que él dice que no se añade. Y con Rabbi Akiva, que dice que sí se añade, el problema cuál es? Que él dice que en Shabbat son 6 y en Kippur son 7. Entonces dice, y Rabbi Ishmael, Kasha Tosefet. Y Rabbi Akiva, Kasha Shisha Beshiva. Es decir, si fuese Rabbi Ishmael, el problema sería el añadir. Y si fuese Rabbi Akiva, el problema sería el cambio de 6 y 7. Amar Rabbi dijo, Rabba, Tana de Rabbi Ishmael. Se enseñó así en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Es decir, esta Mishnah fue enseñada en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael, como se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Beyom Tov Hamisha, Beyom Kippurim Shisha, Beshabbat Shiva. Dijimos, Yom Tov 5, Yom Kippur 6, Shabbat 7 Olim, En Pohatim Mehen, Abal Mosifim Alehen. Pero sí que se puede añadir de Rabbi Ishmael. Es decir, aquí está diciendo Rabbi Ishmael que sí se puede añadir. Y en la otra verita dijimos que Rabbi Ishmael decía que no. Entonces dice, Kasha de Rabbi Ishmael a de Rabbi Ishmael. Ah, tenemos un problema con Rabbi Ishmael en un lado y Rabbi Ishmael en el otro. Dice, lo tre Tanae aliva de Rabbi Ishmael. En realidad son dos Tanaim, son dos sabios que traen lo dicho en nombre de Rabbi Ishmael y cada uno tiene una opinión de lo que dijo Rabbi Ishmael. Ahora dice, Mantan aleja de Tania. Es decir, vamos a tratar de explicar. Dice, aquel sabio que dice, por aquello que se ha dicho, Beyom Tov, Meajerim Labo, Umeajarim Lachet. ¿Y por qué dice por qué nos está diciendo que en Yom Tov son 5? Dice, porque en Yom Tov, Meajarim Labo, es decir, se llega más tarde a la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la mañana hay que preparar la comida, porque es un día en el cual se puede preparar comida. Umeajarim Lachet, y se tarda más en salir. ¿Por qué? En Simchat Yom Tov, porque es una tefila más alegre, hay alel, hay musaf, hay otra serie de elementos que hacen que se quiera hacer la tefila un poquito más larga. La Yom Kippurim, Memaharim Labo, es decir, Memaharim Labo, es decir, se apresura uno en llegar. ¿Por qué? Porque no hay nada que preparar de comida. Umeaharim Lachet, y se tarda uno en salir. ¿Por qué? Porque la tefila es muy larga. En Shabbat, Memaharim la voz, tampoco hay que preparar comida, se va rápido al Bet Knesset. Un Memaharim la y también se sale rápido. ¿Por qué? Por el Oneg Shabbat, para darle disfruto al Shabbat. Entonces, lema, vamos a decir Rabbi Akiva, que esta Mishnah es según la opinión de Rabbi Akiva. De Itle, Gabra y Etera, que está diciendo que hay una subida más. Es decir, según él, en Kippur sube una persona más. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, se va pronto a la sinagoga porque no hay nada que preparar y se sale tarde de la sinagoga. ¿Por qué se sale tarde? Porque hay una persona más, según Rabbi Akiva. Dice, no. Y a filo tema, incluso podrías decir, Rabbi Ishmael, que esto va según la opinión de Rabbi Ishmael. ¿Por qué? De Nafish Sidura de Yoma.
¿Por qué? Porque a fin de cuentas la tefilá de Yom Kippur es una tefilá mucho más larga que la tefilá de otros días de la semana, de otros días del año, perdón. Ahora dice, pregunta la Gemara, otra pregunta. Hemos dicho que en los días, lunes y jueves y algunos otros días suben 3. Hemos dicho que después en Yom Tov suben 5. Hemos dicho que en Shabbat suben 7. ¿Por qué? Porque es así. Hane Shelosha, Hamisha, Veshiv'a, Keneged Mi. Es decir, ¿por qué se fijó así 3, 5 y 7? Explíqueme. Sobre esto discuten. Rabbi Ishaq bar Nachmani, Vejad de Ime, Rabbi Ishaq bar Nachmani y alguien que estaba con él. Pregunta inmediatamente la Gemara. Humano, ¿quién es el que estaba con él? Rabbi Shimon ben Pazi. Muy bien. Véambrele. Y hay quienes dicen que la discusión fue entre Rabbi Shimon ben Pazi y Vejad de Ime, entre Rabbi Shimon ben Pazi y uno que estaba con él. ¿Quién es? Humano. Rabbi Ishaq bar Nachmani. Ok. Cambió el orden de los factores, pero aparentemente altera el producto. Veambrele. Y hay quienes dicen Rabbi Shmuel bar Nachmani. Perdón. Y algunos dicen que era Rabbi Shimon ben Pazi con Rabbi Shmuel bar Nachmani. Ahí sí que realmente cambia la cosa. Entonces dice, ¿cuál es esta discusión? Dice, Amar, que se fijaron esta lectura así, de esta manera, 357, que Neged Birkat Kohanim, al igual que el Birkat Kohanim. Sabemos que el Birkat Kohanim, sí que decimos todos los días, dice, Yevarejeja Hashem Veishmereja, Yael Hashem Panav Eleja Bijuneka, Yisa Hashem Panav Eleja Viasen Hashelo. Entonces tenemos 3 versículos. El primer versículo tiene 3 palabras, Yevarejeja Hashem Veishmereja. El segundo versículo tiene 5 palabras. Yael Hashem Panav Eleja Bijuneka. Y el tercer versículo tiene 7 palabras. Yisa Hashem Panav Eleja Viasem Leja Shalom. 7. Bien. Entonces por eso son 3, 5 y 7. Esa es la opinión de uno de ellos. Dejad Amar. Y el otro dice que Neged Shelosha Shomrei Asaf. Es decir, por causa de los 3 guardianes del palacio. Hamisha Meroe Pene Amelech, y los 5 personas importantes que podían ver al rey. Vamos a ver a qué se hace referencia, al libro de Melahim, a la Megilá de Esther. Veshiva Roe Pene Amelech, y los 7 que se hacen Shabbat por los ministros que podían ver cara a cada rey, como dice la Megilá, y sí, Shiva Sare para su Madai Roe Pene Amelech. Entonces dice, ¿por qué? Por los ministros había 3, 5 y 7. Entonces trae la Gemara una veredad que dice, ¿cuál es el motivo también? Dice, Tana Rabbi Yosef, enseñó Rabbi Yosef, Shelosha Hamisha Veshiva, ¿por qué? ¿Por qué 3, 5 y 7? Shelosha Shomrei Asaf, Hamisha Meroe Pene Amelech, Veshiva Roe Pene Amelech, es decir, 3, perdón, por los guardianes del palacio, 5 por las más importantes de los ministros que podían estar junto al rey, y 7 por los 7 ministros que podían estar junto al rey. Amar la Valle le dijo a Valle Rabbi Yosef, Adaidna, Maita Malo Parish Lan, ¿por qué no nos lo has dicho esto hasta ahora? Que le respondió, Amarle, perdón, Maita Malo Parish Lan Mar, ¿por qué no nos lo dijiste hasta ahora, Señor? Amarle le dijo a Rabbi Yosef, lo había de nada de Tzerich Tule, yo no sabía que necesitabais esta explicación, yo pensé que la sabíais. Desde Umibaitu, Mine, Milta, del hombre y lejos, ¿acaso alguna vez me preguntasteis algo y no os di respuesta? Siempre que me preguntáis, os respondo. Amarle Jacob Minaa le Rabiuda. Le dijo Jacob Minaa, es decir, algunos dicen que es el lugar de la ciudad de donde venía, Naa. A Rabiuda, ¿qué le dijo? Shisha de Yom Kippur, Hane Shisha de Yom Kippurim, es decir, vimos 3, 5 y 7. Para los 6 de Yom Kippur, ¿por qué son 6? Que Negermi. Amarle le dijo que Neged Shisha, Shamdu Mimino Shel Ezra, Veshisha Mismolo, es decir, por causa de las 6 que estaban junto a Ezra Sofer, a su derecha, y los 6 que estaban a su izquierda. Vamos a ver de qué estábamos hablando. Shenemar, como dice el versículo, Vayamod, esto está escrito en Nehemías, Vayamod Ezra Sofer, y se puso de pie Ezra Sofer sobre el Migdal Etz, es decir, sobre el estrado que le habían preparado para él. Es decir, esto cuando Ezra hizo su gran discurso, y instando al pueblo a que se divorciase de sus mujeres no judías
y todo eso para poder celebrar Rosh Hashanah de una manera plena y hacer un día festivo. Entonces en ese momento tenía 6 personas a un lado. ¿Quiénes eran? Llamó Deslo Matitya, Beshama, Beañá, Beuriyá, Bejilquiyá, Umasayá. Todos estos estaban a su derecha. Umismoló y a su izquierda, Pedayá, Umishael, Umalguiyá, Bejusham, Bejashbadana, Bezdejaria, Meshulam. Dice, pero espérate, Hane, Shiva, hay 7 de repente. Hane, Shiva, Abu, son 7. Dice, no, Ainu Zeharia, Ainu Meshulam. Dice, no, Zeharia y Meshulam son el mismo. Veema Karilo Meshulam. ¿Por qué le llamaron Meshulam? De Mashlim, Beobade, porque era íntegro en sus acciones. Estaba pleno, Mushlam. Entonces tenemos 6 personas que estaban junto a Ezra, 6 de un lado, 6 del otro, y por eso dice que se leen 6 personas en Yom Kippur. Tanun Rabanan, enseñarnos a saber en una verita. Hakol Olim Leminyan Shiva, Afilu Katan. Todo el mundo cuenta para los 7 que suben a la Torah en Shabbat. Incluso un menor. Afilu Isha, incluso una mujer. Balambruja Jamín, pero dijeron los sabios, Isha Lotikraba Torah, que la mujer no lea en la Torah. Mi pene que voy al Tzibur, por causa del honor, del respeto al público. Es decir, para que los hombres no se sientan despreciados frente a la mujer que sabe y ellos no saben. Viva Yeleu. Y otra pregunta que hicieron. A Maftir, el que va a decir la Haftará. Mau Sheyal Leminan Shiva. ¿Acaso se lo considera dentro de la cuenta de los 7? Es decir, ¿son 6 y el Maftir? ¿O son 7 y el Maftir? Todo esto nosotros lo sabemos porque hoy en día conocemos la halajá. Pero esto, ¿cómo se llega a esta? Rabuna, Rabbi Yirmiyah Baraba. Esto es una discusión entre Rabuna y Rabbi Yirmiyah Baraba. Hadamar uno dice, ole. Es decir, se le cuenta entre los 7. De Hadamar en ole. Y el otro dice que no cuenta entre los 7. Mande amar aquel que dice ole. Deja care. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué dice que cuenta? Porque a fin de cuentas, el maftir lee en la Torah. Mande amar en ole. Y aquel que dice que no está en la cuenta. Que de Ula, ¿por qué? ¿Cuál es su motivo? Como aquello que dijo Ula, de amar Ula, que dijo Ula, mi penema, maftir, benaví, sheikra betorah tejilá. ¿Por qué el que va a leer el maftir en el profeta tiene que primero leer en la Torah? Bene que voy al Torah, para darle honor a la Torah. Es decir, para que no esté al mismo nivel la Torah y el Naví. Es decir, si el que suben las personas a leer la Torah, dicen verajá, etcétera, etcétera. Y después de repente sube el que va a leer en el Naví, dice su verajá del Haftará y sigue adelante, es lo mismo que hizo el que leyó en la Torá. Entonces los está comparando al mismo nivel. Dice, no, vamos a darle una importancia más a la Torá. Entonces el que va a leer el Naví también tiene que leer la Torá. Bien. Yo lo oye que boda Torá, de que boda Naví Shabé, que van de Mishum, que boda Torá. Ahora, puesto que es por un motivo del que boda de la Torá, del honor de la Torá únicamente, el que va a leer en la Torá, le miniana los alik, entonces no entra en la cuenta de los 7, porque en realidad es una lectura opcional, no está obligado a leer. Les pregunta la Gemara sobre esto y dice, Metive, tengo un problema. A Maftir Ben Avi, lo yifhot, me sirve dejar pesukim que neged, shiva shekaruba Torah. La persona que va a leer la Haftará. La Haftará, que es el texto de Naví, ¿cuántos pesukim tiene que tener por lo menos? Tiene que tener por lo menos 21 pesukim. ¿Por qué? Porque por los 7 personas que subieron en la Torah. 7 personas subieron, cada uno tiene que leer por lo menos 3. 7 por 3, 21. Ve imita, y si me vas a decir que el maftir está dentro de la cuenta, que no está dentro de la cuenta, entonces ¿cuántas personas leyeron la Torah? 8. Escribe Alba Javian, tendría que ser 24. 7 de los que subieron a la Torah por la lectura de la Torah, más 1 del maftir, son 8. 8 por 3, 24. Entonces responde la Gemara y dice, que van de Mishum que Torah, puesto que subió únicamente por honor de la Torah, ¿sí? Él va a leer, que negdo, Nami lo va, es decir, no es necesario que lea por sí mismo. Por su subida no hace falta que lea porque esa subida es una subida opcional y no entra dentro de la cuenta. Matkif le Raba, le vino a preguntar Raba. Me dice que el que lee en el Naví tiene que leer 21 pesukim. Dice, ¿y qué pasa con Hare o Lotejem Safu? La Haftará de la Parashá de Tzav
¿sí? Es una haftará de lo había sin vejal. No tiene 21 pesukim esa haftará. Ve Karinan y se lee. Dice, responde la Gemara y dice, Shani Atam. Ahí es diferente. De Sali Kinyana. ¿Por qué? Porque es haftará, aunque es más corta, pero es un tema completo. Y puesto que se leyó el tema completo, es suficiente. Así también dice Tosafot en la página anterior que estuvimos viendo sobre la lectura de la Torah, que dijimos que, no se podía, que había que leer 10 pesukim, 3, 3 y 4, si os acordáis, ¿verdad? Entonces Tosafot pregunta ahí, dice, y la lectura de Purim. La lectura de Purim, en el día de Purim nosotros leemos Vayabó Amalek, vino Amalek, y luchó contra Israel en Refidim. Y entonces Moshe subió y le dijo a Yoshua que Tovzot Zikaron Basefer, Besim Beoznei Yoshua, Kimahó Emgel de Amalek. Contamos los pesukim, hay 9 pesukim. Entonces, ¿por qué leemos 9 pesukim? La realidad, ¿cuál es? Que en realidad repetimos el último, ¿sí? Pero ¿por qué son 9? Porque solamente ese párrafo ya es todo el tema. Leyendo ese párrafo he completado todo el tema de Amalek. Entonces no necesito leer más. Pues aquí pasa lo mismo con la Haftarah. Si ya completé todo el tema, no necesito leer más. Dice, deja de lo salí quiniana lo. Dice, y si no se completó el tema, no puedo cortar antes de los 21 pesuquí. Amar Rav Shmuel Baraba, dijo Rav Shmuel Baraba, Zimnim Tagian Haba Kamena Kame de Rabbi Yohanan. A veces yo estaba delante de Rabbi Yohanan. Haba Karenan Asara Pesuke Amarla Nafsiku. Y cuando el que leía la Haftarah decía 10 pesukim, le decía ya está suficiente, no hace falta que siga. Ahora dice, porque, ¿cómo responde la Gemara? Dice, Mekom Sheyeshu Geman Shane. Dice, no. Ahí donde hay un traductor es diferente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas vas a decir un versículo y un versículo son por cada versículo 2 veces. Entonces con 10 versículos ya has hecho 20. Dice, Tane, Rabta Khalifa Bashmuel. Dijo Rabta Khalifa Bashmuel. Lo Shanu, eso fue enseñado, de que Mafir no puede decir menos de 21 pesukim, el Makom Sheen Meturgeman. Ahí donde no hay traductor. Abal Makom Sheen Meturgeman, posee. Pero ahí donde hay un traductor, puede interrumpir antes de llegar a los 21 pesukim. Bien, la tradición en las comunidades del norte de Marruecos era de leer las haftarot de las fiestas particularmente en hebreo y con su traducción en español, incluso algunas con su traducción en arameo. Bien, y realmente son haftarot que cuando se empieza a leer es bastante largo, porque hay que leerla en hebreo, en arameo, en español, se alarga bastante. Entonces, que para que no haya Torah Tzibur, entonces decían, bueno, pues ahí donde haya traductor, entonces no hace falta leer los 21 pesukim. Muy bien. Con esto acabamos esta Mishnah que hemos estado estudiando, la primera del capítulo, pasamos a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah, alguna serie de cosas que es necesario minyan para hacerlas. En por sí al Shema, no se divide la Shema. ¿Qué quiere decir? Dice Rashi, explica cuál es este caso. Que una persona se reúnen de repente en la sinagoga 10 personas que llegan cuando ya se dijo Kriyat Shema y ellos ya rezaron en Yahid. Pero quieren decir que Dusha quieren hacer la repetición de la mida. Entonces, ¿qué hace? Una persona se pone de Shaliach, dice Kadish, Barehu, la primera verajá de la lectura de la Shema, y después dice Shema y la mida. ¿Qué estamos viendo? Que está partiendo las verajot de la Shema. Por eso dice por sí, es decir, de dividir. No se divide las verajot de la lectura de la Shema a no ser que haya 10. Ven obrim lifnate va, y es decir, no se pone un shaliach tzibur, a menos que sean 10. Ven osimet kapehen, no hay birkat kohanim a menos que haya 10 personas. Ven korim batorá, no se lee la Torah a menos que haya minyan. Ven maftirim banaví, aftará, tiene que haber minyan. Ven osim ma'amad umoshav, no se hace ma'amad umoshav, que es una práctica que se hacía en los entierros, que caminaban un poco, entonces venía una persona y decía, levantaos, queridos míos, perdón, sentaos y todo el mundo se sentaba, levantaos y todo el mundo se levantaba, sigan caminando, y así hacían 7 veces. Ma'amad umoshav. Ven ombrim birkat abelim, y no se hace la bendición para las personas que están de luto. Betanjume abelim, y no se consuela a los abelim, a los que están de lutos. Esos que se hacían unas filas de personas por donde pasaban los abelim y todo el mundo desconsolaba. Ubilkat hatanim, o la bendición de los novios, es decir, los sheva berajot.
Ve, mezamnin, beshem, y no se hace zimun mencionando el nombre de Dios. Bajot, meazara. Todo esto que hemos dicho, con menos de 10 personas. Continúa la Mishnah y dice, ubekarkaot. Ahora, cuando una persona va a santificar su campo, va a donar su campo para el Ekdesh, para el Bet HaMikdash, y después de que lo donó, ahora quiere recuperarlo, tiene que traer a 10 personas. ¿Qué 10 personas? 9 personas y un Cohen. Veadam, Kayosebahem. Y si una persona quiere redimirse a sí mismo del Ekdesh, lo mismo, tiene que traer 9 personas y un Cohen. Dice la Gemara, Menahanemile, ¿de dónde yo sé que es necesario 10 personas para estas cosas? Amar Rabbi Hilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Hilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Y Amar que pues dice el versículo, Benigdashi betoch bene Israel. Y yo seré santificado en medio del pueblo de Israel. Ahora, Kol la Basha Bekdusha, lo lleve Pajot de Azarat. Aquí decimos Benigdashi, todo lo que tiene que ver con la santidad. Son necesarias 10 personas. Ay, ¿por qué 10? Dice Mai Mashma. ¿De dónde yo entiendo esto? Del hecho de que dice Betoch bene Israel. De Tane Rabijilla, pues enseñó Rabijilla, Atia, Toch, Toch. Es decir, tengo una Gedera Shabbat, una correlación entre la palabra Toch y la palabra Toch. Es decir, Benigdashi Betoch Bene Israel, y después dice otro versículo que dice, Uchtibatam y Badelum y Tojaeda, separaos de esta congregación. Cuando los espías hablaron de manera negativa de la tierra de Israel, y Hashem se disponía a acabar con ellos. Apartaos de esta congregación, a Edá. Atia, Edá, Edá. Entonces tenemos otra que es Drashaba, que es Edá con Edá. La palabra congregación con congregación. Yechtibatam, porque está escrito ahí, Admatai la Edá Harra'a Azot. ¿Hasta cuándo esta congregación perversa? ¿Sí? Va a seguir poniéndome a prueba. ¿Quiénes eran esta congregación? Los 10 espías. Dice, Male Alá Nazara, Afkan Nazara. Entonces, igual que ahí eran los 10 espías, ¿sí? Eso es Eda. Ahora, entonces aquí, iba del un mitoch a Eda, a la Eda también son 10. Y mitoch, cuando se dice menigdashti, entonces tengo que hacerlo con 10, al igual que mitoch a Eda. Muy bien. Esta fue la primera. Ahora, ¿qué dijimos en la Mishnah? No se hace esta práctica en los entierros de levantarse y sentarse, a menos que seamos 10. Dice que van de baile memra. ¿Por qué le memar? ¿Por qué? Porque el shaliach, la persona que va a estar ahí dirigiendo la caminata, por así decirlo, el cortejo, va a decir, Imdu yekarim amodu, poneos de pie, queridos míos, poneos de pie. Shevu yekarim shevu, sentados, queridos míos, sentados. Ahora, batzir, meazará, laboraj arza. Pero si son menos de 10 personas, no es adecuado referirse a ellos como mis queridos. Porque si fuesen más de 10, entonces, ¿qué va a decir? Bien, entonces por eso no se acostumbra. O sea, no está bien, no es la forma correcta de comportarse. Ven, ombrim birkat abelim, ubirkat hatanim. No se dice ni la bendición a los que están de luto, ni la bendición de los novios. May birkat abelim. ¿Cuál es esta bendición de los abelim? Responde la Gemara, birkat rejabá. Es una verajá que se bendice ampliamente, en la Rejabat ahí, en la plaza de la ciudad, cuando se vuelve del Beta Kebarot. Ahora esta verajá son necesarias 10 personas. De Amar Rabbi Ishaq, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Ishaq en nombre de Rabbi Yohanan. Birkat Abelim da Asara, ven Abelim y Naminyan. Es decir, la Birkat Abelim hay que hacerla con 10 y los enlutados no cuentan en la verajá. ¿Por qué? Porque esa verajá tenía dos partes, una en la cual se bendecía al público y otra en la cual se bendecía a los enlutados. Entonces, por eso es necesario que haya, aparte de los enlutados, otras 10 personas. Ahora dice, Birkat Hatanim, que este Sheva Berajot que nosotros decimos, si Beazara, tiene que ser con 10. Hatanim y Naminyan. Y en este caso, los Hatanim sí forman parte del Minyan. Se juntan al Minyan para sumar 10. Ve'mezamnim al Amazon, Beshem, Pajot Meazara. Y no se dice el Zimun, mencionando el nombre de Dios con menos de 10. Que van, deba el memar, puesto que tenemos que decir, ¿sí? Nevarej lelokenu. Y ahí viene la corrección. Como vimos en Masajes Berajot, que dice no lelokenu, Nevarej elokenu. Batir Meazara,
menos de 10 personas, la borajar ara, no es de erejeres, no es una forma correcta de comportarse, de recordar el nombre de Hashem. Para el Karkaot, Tisha, Cohen. Los campos que vimos para redimirlos del Ekdesh, tienen que haber 9 personas y un Cohen. De Adam, y para redimir a una persona del Ekdesh, lo mismo. Dice, Menahan Emile, ¿de dónde yo sé que es necesario 10 personas? Amar Shmuel, dijo a Shmuel, Azara Kohanim, que tuvimos para allá, es decir, ahí donde está escrito en la Torá, este concepto del pidión de los Karkaot, de redimir los campos que fueron donados al Ekdesh, aparece 10 veces la palabra Cohen. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? ¿Que debería haber 10 Kohanim? Dice, no. Dice, Had de Gufe, uno para el mismo, para el Cohen, que tiene que haber un Cohen. Veida, el resto, Haben Miut Ahar Miut, son lo que se llama Miut Ahar Miut, es decir, que cuando la Torah vino a excluir, es decir, primero dijo el Cohen, que quiere decir que nadie más que no sea Cohen, y después vuelve a excluir, entonces ya no vienen a excluir, sino que vienen a añadir, es decir, incluso que sea un Israel. Entonces, cada vez que hubo otro Miut Ahar Miut, es decir, primero dijo un Cohen, ya tengo uno. Después la Torah vuelve a decir Cohen. Ah, ese es para añadir. Entonces que añade un Israel. Después vuelve a decir Cohen. Entonces ese viene a añadir. Entonces es otro Israel. Después vuelve a decir, y así hasta llegar a 9 Israelim y un Cohen. Miut Ahar Miut. Miut Ahar Miut es la Rabot, porque no existe ese concepto de que venga a reducir algo que ya redujo, sino que es para añadir. Perdón. Tishabe Israelim Bejat Cohen. Entonces, por lo tanto, 9 Israelim y un Cohen. A pregunta de la madre dice, no, Behema, vamos a decir, Hamisha Cohen y Hamisha Israelim, 5 y 5. ¿Por qué? Tengo la primera vez que aparece el Cohen es para decir que es un Cohen. La segunda vez es un Miut, es decir, un Israel. Ahora, la nueva vez que aparece Cohen está desconecto del anterior. Entonces, ¿qué es? Es otro Cohen. Y el siguiente Cohen que va a aparecer es el Miut Ahar Miut, que quiere decir que no da con Cohen, sino también un Israel. Y si tenemos 10 veces la palabra Cohen, quiere decir que tenemos 5 y 5. ¿Sí? Después le llamará Kashia. Es verdad, es una dificultad. ¿Por qué no son 5 y 5? Es una dificultad. Cuando dijimos sobre la persona también se tiene que redimir si se dio al Ekdesh con 10 personas. Pregunta la Gemara, Adam Mikadosh, ¿acaso una persona se puede dar a sí misma al Ekdesh? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Beomer Dami Alay. Esto se refiere a la persona que hace la promesa y dice, mi valor económico, yo me comprometo a darlo. De Tania, como se enseñó en una breita, Omer Dami Alay, la persona que dice mi valor, yo lo dono, Shamino Toque Ebed, se lo evalúa como un esclavo. Ebed, y el Ebed, Itkash le Karkaot. El Ebed, el concepto del Ebed, está unido al concepto de los campos. Dichtiv, Veinjaltem otam livnehem ajarehem la reshet ajuzá. Es decir, que una persona que tenía un siervo cananita y falleció, lo va a heredar su hijo, al igual que va a heredar sus tierras. Entonces, ¿qué? De aquí vemos que el concepto de Ebed está unido al concepto de Karkaot, y entonces de la misma manera que los Karkaot son necesarios 9 personas y un Cohen, para la persona que es evaluada como si fuese un Ebed, como si fuese un siervo, cuando esa persona prometió dar su valor económico, entonces también vamos a necesitar 9 más el Cohen. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Discube Imsu, muchas gracias por estar ahí y Besrat Hashem nos encontraremos mañana.